Tatiana, que es directora de experiencia al cliente de una empresa colombiana muy importante que se llama Fiduciaria Popular. Bienvenida, Tatiana, a esta sesión. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Jorge, por este espacio. Lo valoro muchísimo y sobre todo que charlemos de un tema que me apasiona tanto como es la experiencia del cliente. Qué bueno, igualmente a nosotros nos encanta y por eso estamos en esto. Quiero comenzar un poco con tu historia, Tatiana, que me parece muy interesante. Como una directora y apasionada de experiencia al cliente, siendo de pregrado abogada con especialización en marketing y en otros temas bien interesantes, pasando por el sector público, termina en donde está ahorita. Cuéntanos. Bueno, en realidad, Jorge, no termino. Empecé por cosas de la vida en temas de experiencia del cliente. Mi primer pregrado fue Relaciones Internacionales. Y cuando me graduó, yo estudié en Barranquilla, llego a Bogotá a hacer mis pasantías en una entidad pública importante y luego entro a trabajar en una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y se acaba de expedir una ley muy robusta, importante en nuestro país, que es la Ley 1328 del año 2009, que es el régimen de protección al consumidor financiero. Entonces, mi primer trabajo, y yo llego a una oficinita chiquitica que se llamaba Quejas y Reclamos, y empiezo a empaparme de esa ley, a estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiarla. Y afortunadamente en esa entidad le dieron una relevancia importante a la implementación del sistema de atención al consumidor financiero. Y allí me vuelvo experta, modestia aparte, en la implementación como tal de esa ley. Y es ahí en donde empiezo a enamorarme de la experiencia del cliente. Antes, en esa época, se llamaba servicio al cliente, las áreas se denominaban servicio al cliente, que eso ha sido un tema muy importante, esos cambios que han tenido las entidades de los diferentes sectores y allí sigo mi rumbo, apasionadísima y enamoradísima de todo lo referente a Customer Experience, que hoy afortunadamente la relevancia que se le está dando es bastante importante. Entonces, mencionas que soy abogada, sí, luego decido estudiar derecho, más como un tema de profundización. De hecho, cuando estaba estudiando derecho, todos decían, ¿cómo así es que tú no eres abogada? Siempre me referenciaban como abogada, me gusta mucho, pero para mí el derecho fue más como una profundización en realidad de conocimientos y sobre todo siento que el derecho es una carrera que todos deberíamos saber, todos Mm. deberíamos conocer y pues claramente en el ámbito que me desarrollo estoy muy inclinada hacia lo administrativo, pero todo lo que respecta a la protección del consumidor a nivel general es mi pasión. Pero no solo esa pasión, porque también sé muy bien que se complementa muy bien con lo que haces y tu gusto en experiencia del cliente es que te gusta la enseñanza, que te gusta la docencia. Y me imagino que en este campo la aplicas mucho, porque como estamos sembrando, como estamos repartiendo ese conocimiento, esa experiencia de cliente, haciendo que otros cambien, me imagino que te debes sentir como pez en el agua. Sí, pues la educación financiera es uno de los grandes campos de esa ley que te menciono y el tema de la educación viene de sangre. Mi abuelito materno fundó la primera escuelita que hubo en mi pueblo, el difícil Magdalena. Mi mamá es docente, mis tíos maternos son docentes y pues no me he dedicado a la docencia, pero es algo que me gusta mucho, capacitar, brindar información y estar siempre empapando y compartiendo mi conocimiento a las personas que me rodean. Siento que todos me recuerdan así, mis equipos de trabajo y Tatiana la de la tilde, la ortografía, la coma, es algo que me gusta mucho. Ok, entendido. Para las personas que estén escuchando este podcast que sean de Colombia, los reto a buscar el difícil Magdalena. Y pues creo que pocos conocen dónde está. Obviamente Tatiana sí y su familia. Yo que conozco varios municipios del país y pues he viajado bastante, no lo conozco, voy a buscarlo. Bueno, entremos en materia de qué hacemos con Dani, qué hacemos con Dani y es esa persona que está frente al cliente, que está protegiendo la empresa
y todo lo que representa ante una persona para tener, para brindar una experiencia realmente memorable a esa persona. ¿Tú qué crees? ¿Qué tan importante es ese factor humano dentro de la experiencia del cliente de la empresa? ¿Lo es o no lo es? Jorge, Dani cumple un papel fundamental y voy a empezar como de atrás hacia adelante y es que nosotros en las áreas de experiencia del cliente debemos implementar una cultura del reconocimiento, más allá de detectar dónde están las falencias, que es en lo que nos hemos venido enfocando quizá de manera equivocada. Cuando nosotros realizamos mediciones, tanto relacionales como transaccionales, muchas veces el foco es qué le está doliendo al cliente, pero dije que empezaba de atrás hacia adelante y es porque para mí, antes de mirar qué le está doliendo al cliente, es conocer a mi cliente, es saber cuáles son esas necesidades y esas expectativas que tiene mi cliente, que desea, para yo poder convertir ese deseo y materializarlo en una realidad que a futuro se convierta en una experiencia positiva. El factor humano es la base del viaje del cliente. Para mí el viaje va en que el cliente me elige, se siente satisfecho conmigo y me recomienda. Ya como punto final, una recomendación que se resume en la confianza que el cliente siente hacia mí. Y para ello claramente debo tener en cuenta que la experiencia es un tema netamente de percepción, la percepción que se forma de la expectativa que tiene el cliente versus esa realidad, lo que el cliente está viendo en sí. Entonces, para mí la base de todo y tocando puntualmente ese dolor que Dani siente a diario, que el cliente es quien le está hablando, lo está atendiendo a través de los diferentes canales de atención y no sabe quizá qué decirle porque muchas veces la información no se baja hasta donde Dani, es que las entidades deben enfocar sus esfuerzos en conocer al cliente. Más allá, y menciono algo, quizá me estoy extendiendo un poco, pero más allá de conocer al cliente en temas de grupo etario, diferencias socioculturales, nivel de escolaridad, en el sector financiero, en temas de capacidad de endeudamiento, cuál es el perfil de riesgo del cliente. Más allá de eso, es conocer al cliente desde la parte emocional. Y es eso lo que yo debo sembrar en todos los DANIs, en que el cliente, más allá del dolor, la manifestación de inconformidad, mal llamadas PQR, que si quieres profundizamos un poquito más adelante, y por qué les digo mal llamadas, es que Dani ve al cliente como un humano y no como esa persona que le está doliendo algo. Y yo soy reactivo y miro a ver cómo le resuelvo, que esa es la gran diferencia entre servicio al cliente y experiencia del cliente. La reactividad y la proactividad. Entonces, para mí, ese tema que mencionas del factor humano es la base, Jorge, de todo el ciclo del servicio que yo voy a prestar y de toda esa cadena de valor que yo le voy a ofrecer a mi consumidor. No, pues estoy, digamos, totalmente concentrado y compartiendo lo que dices. Eh, ya está mandado varios mensajes claves que quiero profundizar, porque has dicho ese factor humano, que a veces la información no baja a esos DANIs, ¿sí? Que eso es un punto clave, crítico. Y dice, pucha, ¿por qué no hace Dani lo que tiene que hacer? Si yo lo dije, sí, usted lo dijo en el quinto piso, en Mm. el treceavo piso, y como Dani está en el primero y el ruido no dejó que llegara el mensaje, para dar una metáfora de otro tipo, o esa atención reactiva. ¿Qué hace que esa persona, ese Dani, preste un servicio excelente o qué hace que ese Dani preste un servicio pues que no sea tan agradable para ese cliente que tiene un dolor, como tú dices, ese cliente que seguramente lo he estudiado, pero que no logro realmente que sea una experiencia totalmente positiva? ¿Qué Uno, el sería eso? reconocimiento a Dani. Sí. Es clave para mí, no centrarse en el dolor, sino reconocer que Dani conoce al cliente y por eso está prestando un servicio que vaya alineado Ujú. a ese consumidor. Y cuando menciono el tema del conocimiento del cliente, que para mí parte el prestar un servicio y una experiencia excepcional, es que yo no puedo implementar las mismas estrategias para todos los consumidores.
Y es un gravísimo error, porque entonces necesito una persona para liderar un área de experiencia del cliente, entonces busco que tenga experiencia en, voy a inventar, en temas inmobiliarios. No necesariamente yo tengo que buscar a alguien que tenga una experiencia en un punto específico o el producto específico que yo estoy ofreciendo, más sí es asegurarme que esa persona conozca al cliente. Yo no puedo implementar estrategias como inteligencia artificial, tema de chatbots, text to speech, si mis clientes están en el sector rural y sé que no tienen conectividad, por ejemplo. Entonces pensemos en una persona que está en el sector rural y que sabemos que el celular que tiene es con poca tecnología y nosotros enviamos una voz, un texto speech con un robot hablando, pues la persona va a pensar que entró un virus a su celular y no sé, algo malo, algo raro está pasando allí. Entonces es mirar cómo yo llego a mi cliente de acuerdo con las necesidades del cliente y el perfil de ese cliente, pero hablando perfil no lo voy a ligar únicamente al tema financiero, sino el perfil como tal basado en un tema emocional y en las necesidades de mi cliente en realidad. ¿Qué hace que Dani no preste un servicio excepcional? Otra parte de tu pregunta. Eh, que Dani sienta que experiencia del cliente es servicio al cliente. Que Dani actúe de manera reactiva. Que Dani sienta que la experiencia del cliente es atender manifestaciones de inconformidad, es responder solicitudes dentro de los términos legalmente exigidos y todo el mundo se lo aprende. Y sabemos cuántos son los tiempos legalmente exigidos y sabemos solicitar prórrogas y sabemos que después de eso se desprende una acción de tutela, bla, bla, bla. Que Dani tenga esa mentalidad es lo que hace que no preste un servicio de manera idónea o como uno quisiera que fuese toda la experiencia del cliente de manera muy positiva. Ahí se te salió el lenguaje de derecho, fantástico. La acción de todo el proceso hasta la acción de tutela. Pero Sí. dijiste una palabra importante, ese contacto emocional, ese concepto tan grande que pues embarca muchas cosas y ahorita, pues donde estamos grabando en este momento este podcast, está el lanzamiento ahorita de Inside Out, la película esta, Las emociones de Disney, que Sí, es totalmente manejo emocional, te invito a verla, fantástica, la vi con mi familia esta semana, pero entonces, pero ese contacto emocional, si tú tuvieras el 100% de las decisiones. Si de ti dependiera hacer algo con este Dani que tiene que conectarse emocionalmente con los clientes y tú dices, voy a decidir, me dieron carta blanca, tengo el presupuesto que quiero, me dieron el poder de hacer lo que quiera, ¿qué harías con ese Dani para decirle, oiga, venga aquí, que yo quiero a usted que se conecte emocionalmente con estas personas? ¿Qué harías con esas personas? Con esos Danis para que se conecten. Jorge, la clave para la conexión emocional es el comportamiento y la actitud, y eso no se enseña. No hay una cátedra de actitud ni de comportamiento, ni se puede inyectar, ni podemos nosotros comprar un curso online ni un curso presencial para temas de comportamiento y actitud. Pero uno como líder sí debe tener la capacidad de identificar qué personas están en la misma línea de actitud y de vocación para poder brindar experiencias positivas. No a todo el mundo le gusta y muchas veces se enfoca en, tiene experiencia en call center, tiene experiencia en redacción, tiene experiencia en atención presencial, pero en realidad le gusta, en realidad lo hace porque le apasiona, en realidad tiene la actitud de servicio y la vocación. No siempre es así. Entonces los DANIs, más allá de un tema de presupuesto, que el presupuesto yo lo enfocaría más, apoyarme en temas tecnológicos para tomar como esos tres grandes grupos: procesos, tecnología y ya el comportamiento y la actitud, porque de allí, de los procesos, recordemos que detrás de una experiencia positiva está un proceso andando, que el cliente no debería percibirlo, y es un proceso que fluye, y es un proceso que va con una secuencia bastante ágil para que el cliente, la sonrisa del cliente se vea reflejada en ese proceso que yo estoy implementando. Entonces yo lo enfocaría en temas de comportamiento, que repito, eso no se puede enseñar,
no hay cátedras, no hay carreras, no hay universidades que lo enseñen, pero sí tener total claridad que al momento de poner los DANIs en los diferentes frentes, sean personas totalmente apasionadas por lo que están haciendo. Eh, seguimos en concordancia. Yo tengo un jefe que ha sido un gran mentor para mí, que siempre me decía, el compromiso no se negocia. Y es eso, lo que tú dices de la actitud, del comportamiento, se Así es. tiene o no se tiene, ¿sí? Hay maneras de guiarlo, hay maneras de apalancarlo, hay maneras de mejorarlo, pero si tú no quieres hacer algo, pues no lo haces por más que te paguen una millonada. Nos quedan 3 minutos y medio, más o menos, que yo soy tan puntual, minuto más, minuto menos, y en todo esto que me has dicho y en tu trabajo y lo que has vivido, ¿qué cosas te frustran como tal en esto en experiencia al cliente? ¿Hay algo que te frustre? Puedes decir que La no. desinformación, la falta de información clara a los consumidores. Muchas veces tenemos promesas de valor que no se cumplen por la competencia. Hoy el mundo va tan rápido y todo va en avance tan constante que la competencia es muy dura porque está la información. El consumidor tiene el celular y puede comparar lo que yo le estoy ofreciendo en tiempo real mientras le estoy hablando, él está buscando si es cierto lo que le estoy diciendo y si la competencia le ofrece mejores cosas que yo. Entonces, este tema de la falta de información clara y veraz me frustra un poco porque muchas veces las promesas de valor no se cumplen y eso claramente repercute en dolores y en experiencias no tan positivas para los consumidores. Claro, y eso repercute en la compañía porque va a tener detractores como tal. Pero obviamente hay eso que te frustra, pero seguro tienes una cantidad de satisfacciones o que has tenido durante de esta vida laboral. Nómbranos una o dos de esas satisfacciones que realmente dice, uy, valió la pena o vale la pena hacer lo que estoy haciendo? Uy, he tenido dos grandes luchas contra, voy a colocarles un término, no sé, mal llamados tramitadores, tal vez como para agruparlos de dos entidades distintas. Y esos tramitadores lo que hacían era malinformar a mis clientes para quedarse, voy a hablar esto muy en borrador, para Ujú. quedarse con los recursos de mis clientes. Y allí un trabajo muy fuerte de información puntual, es decir, detectar dónde yo puedo darle la información a mi cliente para que no se deje engañar. Entonces, colocando un caso puntual en la primera experiencia, yo sabía que cuando mi cliente pedía un extracto o un certificado para saber cuánto dinero tenía, afuera lo estaba esperando el tramitador para explicarle el extracto a su manera. Y le decía, tú tienes aquí X cantidad de plata y acá otra X, pero vamos a retirar únicamente la X de arriba. Y ¡prum! Desafiliaban a mis clientes. Ya por un tema legal él no podía volverse a afiliar. Entonces, claro, yo no podía enviarle mensajes de texto, enviarle mail y ponerme a botar información a la loca, sino tomarlo y capturar a mi cliente en el momento que pedía el extracto. Y era allí en donde empezamos un trabajo muy fuerte, no decirle, no te dejes engañar que sé que afuera te están esperando, sino mostrarle desde un punto de vista positivo cuáles eran los beneficios, qué pasaba así. Y allí fue fuerte, fue una lucha dura, pero se logró disminuir en porcentajes bastante importantes ese trabajo sucio que hacían en su momento esas personas que sin escrúpulos se quedaban con los recursos, voy a decirlo de manera puntual, con los miembros de la fuerza pública de nuestro país, personas que trabajan tan duro y en la mayoría de los casos eran los soldados profesionales, que eso ha cambiado mucho, pero estoy hablando hace 14 años, el nivel de escolaridad era bajo, entonces prácticamente eran personas que escuchaban todo lo que le decían y creía en esas personas que de una u otra manera los estaban mal influenciando para perder unos beneficios que el Estado les otorgaba en ese momento. Pero no creas, hace 14 años que tú dices de pronto un nivel educativo, pero hoy
con mayor nivel educativo, pero a través de las redes, cómo llegan con información falsa que las personas creen que porque están en redes es cierto y terminan también en Así es, situaciones que conocemos. No, buenísimo esto. así es. Y ya entonces, para terminar, una pregunta aquí a Salvaje, diría yo, a Quemarropa, diría, y acabamos ya con nuestra entrevista que para mí ha sido fantástica porque me gustaría seguir más tiempo, pero también toca respetar el tiempo de los que nos están escuchando, pues, que sabemos que también tienen que hacer otras cosas. Es, ¿cuál es hoy en día tu principal reto en experiencia del cliente? Hoy en día, ¿cuál crees que es? Número uno. Reto número uno, que no sé, tal vez eliminar un poco el estigma que las áreas de experiencia del cliente no producen, porque es difícil cuantificar con el signo peso lo que las áreas de experiencia del cliente logran en cuanto a ingresos para las entidades. Es más cambiar y que se mire desde el foco que muchas veces, y quizá tú lo mencionaste en algún momento, y es que desde hace muchos años se menciona que el cliente es el centro de todo, pero voy a terminar con una frase y es que las empresas que ganan en el mundo actual, las empresas que están hoy en el top en cuanto a posicionamiento, son aquellas que ponen al cliente en el centro de lo que están haciendo. Y para mí ese es un reto grandísimo, que el centro en realidad de todas las empresas, indistintamente del sector, sea el cliente. Porque además nosotros como usuarios, como clientes, queremos eso, que estar en el centro, que no nos atienda un bot, como tú dijiste, que nos atienda una persona, ese factor humano. Pues muchas gracias, Tatiana. Acá hay muchos mensajes para decirle a Dani. Cuando digo qué vamos a decirle a Dani, mire todo lo que le podemos decir a Dani, mira todo lo que podemos hacer con Dani para que realmente el cliente esté en el centro y sea atendido como es una persona y sea atendido por otra persona. Muchas Así es, gracias, Tatiana. Gracias por estar con de nosotros. acuerdo.